Hola, buenos días. Chicos, soy Alex y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño curso sobre los ETFs. Entonces, los ETFs, lo primero que quiero decir es que son un instrumento que son perfectos sobre todo por el inversor a medio y largo plazo, porque le permiten diferenciar su cartera de una manera muy eficiente con un coste muy bajo. Son una versión más moderna de lo que eran los fondos de inversión antiguos, pero tenían unos costes muy altos y muchos de los inversores están en este momento decidiendo de ir hacia los ETFs porque nos permiten con un capital muy bajo empezar a tener lo que es nuestras primeras inversiones financieras. Entonces yo he creado un pequeño curso que nos va a ayudar en todo lo que es en entender un poco qué son los ETFs para hacer una introducción y luego decidir en el caso que sean instrumentos adaptados a nuestro tipo de inversión. Entonces, vamos a empezar aquí a ver cuáles son. Entonces, ¿qué son los ETFs? Los ETFs son, primero de todo, vamos a ver lo que es la definición, son Exchange Trade Fund. Entonces, de la palabra se entiende que son fondos que están que se pueden comprar y vender dentro de unos mercados. Cada ETF no siempre está cotizado en todos los mercados, muchos de ellos solo están cotizados en algunos mercados y solo se pueden comprar por algunas personas. Lo que se ha hecho últimamente sobre todo es ver la diferencia entre los que son los ETFs y los fondos activos. Los fondos activos son fondos que van cambiando la cartera dependiendo de lo que son las estrategias del fondo mismo, y mientras que los ETFs hay varios tipos y hay algunos que también son activos, pero la mayoría de ellos están conectados con un índice que puede ser tanto de materias primas, de transportes, índice de bursátil, hay mil tipos sobre los productores de coches eléctricos. Vamos a ver que la verdad hay una variedad increíble. Entonces pueden ser tanto sobre acciones como sobre bonos y sobre materias primas. Obviamente los que son sobre acciones son un riesgo más alto y los sobre los bonos son con un riesgo mucho más bajo. La verdad que en ese momento con los tipos que están dando los bonos, muchas veces se tienen que tener un coste bajísimo para poder dar cualquier tipo de rentabilidad, lo que son los bonos, porque los bonos de muchos países ya están por debajo del cero, muy cerca del cero. Replican de una manera pasiva. Al principio han empezado así, simplemente se ha empezado con lo que era el ETF sobre el Standard & Poor's, que simplemente lo que hacía, copiaba lo que era el índice, compraba y cambiaba su paquete dependiendo de lo que eran los varios momentos de mercado y cuando el Standard & Poor's decidía meter o quitar una acción. Y de ahí luego ha llegado el QQQ, que es el mismo sobre el Nasdaq, y luego han llegado otros tipos de ETF que ya replican casi básicamente cualquier cosa, y hay hasta algunos que se pueden definir muy muy activos, ¿ok? Algunos de ellos, como veis aquí, tienen una estrategia. Entonces la estrategia tiene que ser una estrategia bien definida desde el principio. Entonces será relacionada con lo que es el beta, entonces la variación que puede tener el algoritmo de acciones que hemos elegido comparado con lo que es el índice principal, y algunos de esos a veces pueden ser mejor, peores, luego lo vamos a ver. Pueden ser de tipo de acumulación o distribución. ¿Qué significa? Acumulación significa que cada año reinvierten los dividendos que van sacando, los van reinvirtiendo dentro del fondo. Entonces vosotros no tenéis que hacer nada, no van a dar ninguna rentabilidad, pero al final de año todos los dividendos que se han acumulado se van reinvirtiendo en el fondo dependiendo de las cuotas. ¿Cuál es a veces? Mientras que la distribución puede dar un dividendo que puede ser tanto mensual, trimestral, cada 6 meses o cada año. La diferencia básicamente entre los dos tipos de acumulación y distribución, sobre todo que la distribución es interesante cuando tendemos grandes capitales y queremos tener una rentabilidad que entre en nuestra cartera de una manera más o menos fija,
y que nos permita, por ejemplo, vivir de ese dinero o invertir ese dinero en otras cosas. Los de acumulación son más interesantes por los capitales más pequeños porque le permiten hacer lo que es el interés compuesto, entonces en el tiempo reinvertir los beneficios, los dividendos que dan las acciones y así aumentar el capital de una forma pasiva. Casi estamos jugando con el mismo dinero del banco. Y luego aquí tenemos a copia física o copia sintética. Copia física significa que se está comprando realmente el bien ¿cómo se dice? Que replica el ETF o copia sintética que se hace a través de un banco, a través de algunos instrumentos financieros. Esto suele pasar sobre todo en sistemas que son más arriesgados y que tienen costos muy altos, por ejemplo sobre ETF que están sobre países subdesarrollados o como por ejemplo africanos o algunos países asiáticos, donde es mucho más difícil comprar realmente las acciones y hay que hacerlo de una manera secundaria. Y después del 2008, como la legislación ha sido muy fuerte en todo esto, ya también los que están a copia sintética ya no tienen ningún peligro especial, ya son casi lo mismo. Luego, vamos a ver quién hace los ETFs. Sobre todo son instituciones financieras. Las más famosas son iShares, BlackRock, ARK Investments, Standard & Poor's, Vanguard, luego está Citibank. Hay muchísimas instituciones financieras que pueden hacer un ETF, que lo pueden meter al mercado y básicamente eso será nosotros que vamos a elegir cuál nos gusta más dependiendo de los costes que van a tener. Los costes de un ETF, como os decía antes, son bastante bajos, suelen ser alrededor de los 0,30, 0,40% al año por la gestión del patrimonio, o en algunos casos muy particulares pueden llegar al 1%, el 1,5%, pero hay que pensar que normalmente un hedge fund, por ejemplo, nos pide el 3, el 4% y unos capitales mínimos muy grandes, mientras que un ETF nos podemos empezar con 100 euros probablemente, hay muchos de ellos que ya los podemos comprar. Sobre qué tipo de ETFs podemos tener. Entonces, la mayoría de ellos son sobre acciones que puede replicar tanto un índice, por ejemplo, o un específico comparto de acciones. ¿Okay? Entonces pueden ser sobre transportes, pueden ser, normalmente vamos a pensar sobre acciones, lo vamos a considerar sobre todo sobre los índices. Entonces pueden ser sobre el Nasdaq, sobre el Standard & Poor's, sobre un índice europeo, sobre un índice sudamericano, sobre un índice asiático, pueden ser sobre el Nikkei, por ejemplo, y pueden ser en subgrupos también. Pueden ser sobre bonos, entonces al mismo tiempo aquí vamos lo mismo, pueden ser bonos de países emergentes, entonces con un rendimiento mucho más alto, o bonos sobre países como puede ser Alemania, Italia o cualquier otro tipo de país que os guste. Pueden ser también sobre monedas, entonces podemos meterlos sobre que son algunas monedas porque no tenemos igual la posibilidad de invertir directamente en monedas, o nos podríamos cubrir sobre una otra inversión, entonces tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un ETF que tiene a veces un coste menor de lo que es invertir directamente en la moneda. Los hay en este momento también sobre materias primas, en realidad se llaman ETC, pero el concepto es el mismo. También son sobre commodities y pueden ser sobre el petróleo, sobre el platino, sobre el oro, sobre la plata. Hay muchísimos, casi cada materia prima va a tener su ETF. Hay muchos casos que esos ETFs en los últimos años hemos visto que han tenido problemas porque en condiciones de mercado especial, me parece que lo que había sobre el crudo, el oil, casi estaba a punto de quebrar porque ha pasado algo que no se esperaba nadie, que era lo de el petróleo ha ido a negativo, ellos no habían hecho un buen hedging con las opciones y se han encontrado en un momento que perdían una cantidad increíble de dinero y se ha ido casi a cero el ETF. Luego está, como decía, sobre grupos económicos o sobre países. Entonces pueden ser grupos económicos, pueden ser, por ejemplo, sobre la web, sobre el transporte, sobre empresas de tipo medical, o pueden ser sobre empresa hostelera o
de cualquier tipo, industria, servicios, hay muchísimos tipos como vamos a ver, y países dependiendo del país en el que queremos invertir. Como hemos dicho, dan dividendos, pueden dar dividendos o no pueden dar dividendos. Dan dividendos si son de tipo distribución, entonces eso nosotros vamos a entender cuándo nos dan el dividendo, y eso va a estar en el contrato en el momento que lo compramos, estará escrito en la información del ETF, si es un ETF a acumulación o a distribución. Si es a distribución, nos da un dividendo. Obviamente con capitales pequeños no lo aconsejo, porque puede que el dividendo sea muy pequeño. Además, en el dividendo tenemos que pagar impuestos inmediatos, mientras que en el de acumulación, como reinvierte los beneficios que estamos teniendo, en esos beneficios no se pagan impuestos hasta el punto en que no vendemos nuestra inversión. Entonces, en el tiempo vamos a tener, por ejemplo, si yo todos los años decidiera tomar mis dividendos y meterlos en mi cartera y luego reinvertirlos, todos los años pagaría una cantidad de impuestos dependiendo del país donde vivís. ¿Ok? Y luego lo que tenemos que ver, lo que es importante para decidir si queremos o no queremos dividendos, es los fondos que tenemos. Tenemos una gran cantidad de dinero, probablemente queremos algo que igual sea por lo menos una parte de distribución para poder aprovechar del dinero que estamos invirtiendo, entonces de los dividendos que nos da. Si tenemos capitales pequeños, en ese caso yo aconsejaría siempre de ir por un tipo de acumulación, porque en el tiempo nos va a dar buenos retornos. Pensar que si podéis meter $100 en un ETF, que por ejemplo a acumulación, que históricamente en estos años está rindiendo un 6, un 7%, metiendo simplemente $100 al año, que entonces en 30 años vosotros habéis metido $36.000, teniendo un rendimiento del 7% promedio anual, a los acabar de los 30 años vosotros podéis tener hasta $130.000. Eso significa multiplicar por 4. Es un tiempo muy largo, obviamente, pero estamos pensando que ese capital está trabajando para nosotros. No tenemos que hacer nada, además de invertir los $100 mensuales cada año dentro del fondo. Obviamente esos retornos no están asegurados, nada es cierto en la vida. Esos son retornos basados en lo que es el histórico de los últimos 40-50 años de la bolsa mundial. Obviamente ahí también hay que elegir bien, hay que tener cuidado, porque a veces si nosotros metemos en un ETF que está muy concentrado simplemente en un país, ya estamos dependiendo del país mismo. Por ejemplo, un país como Italia o países como España, la bolsa en los últimos 15-20 años, en los últimos 10 años casi no se ha movido. Sí, igual está para arriba, está cerca de máximos, pero nunca se ha movido hacia arriba, como por ejemplo ha pasado con el Nasdaq, que ha pasado de un valor de 2.000 a 13.000. En esos casos hay mucha gente que ha multiplicado su capital mucho más del 7% anual que estaba comentando antes. Y entonces, como decía, hay algunos que están smart betas, entonces que tienen estrategias. Pensar, por ejemplo, a lo que puede ser un fondo que es muy famoso últimamente, ARK Investment, que es un fondo casi activo, que va cambiando su cartera, porque ellos lo que hacen es invertir sobre todo en acciones a alto rendimiento, a alto crecimiento. Y para hacer esto van buscando, y dependiendo de lo que es el algoritmo, entonces de algunos parámetros que nos dicen desde el principio, van cambiando la formación de lo que es su cartera dependiendo de las condiciones que encuentran en cada momento. Entonces pueden estar conectados, por ejemplo, con la volatilidad, y tienen un riesgo. Obviamente el riesgo que tienen es un riesgo que hay que considerar, y algunos de ellos, por ejemplo, pueden tener también estrategias, pueden ser fondos ETF de tipo short, entonces pueden ir corto de mercado, pueden ser fondos multiplicadores, entonces por 2, por 3, por 4, que nos multiplican lo que es el efecto de la bolsa. Eso nos lo multiplican tanto la alza como la baja. Entonces, por ejemplo, si mantenemos un fondo 2x, eso significa que el porcentaje que se mueve el fondo es el doble de lo que se mueve el mercado. Esto es, si el mercado se mueve en 10%, el fondo se moverá de un 20%, tanto a la alza como a la baja, y eso hay que tenerlo en consideración. Pero hay momentos que nosotros tenemos, según nuestras estrategias, vemos
que hay más posibilidades de que, por ejemplo, el mercado haga un movimiento al alza y nos queremos aprovechar de esa posibilidad, podemos comprar un 2PER o un 3PER para incrementar nuestros beneficios. Pero eso ya significa que somos inversores activos, que estamos dentro del mercado monitoreándolo cada momento. Luego, ¿qué tenemos que considerar? También lo que es el riesgo del cambio y el precio del ETF. Entonces, el riesgo del cambio hay que considerarlo sobre todo cuando estamos invirtiendo en un país que no tiene la moneda que nosotros deseamos. Hipotetizamos que vivimos en España y invertimos en un ETF americano que está en dólares. Si el dólar se fuera a 1,50 con el 1,20 que está de ahora, nosotros podemos perder un 20% simplemente por el cambio. Mientras que podemos tener un ETF que tenga la moneda anclada. Entonces ellos se cubren contra el riesgo del cambio y eso no pasaría. Y eso es muy interesante, sobre todo cuando lo hacemos sobre países que pueden ser más arriesgados o sobre monedas que son más arriesgadas. Por ejemplo, en países como Turquía, que tiene una moneda que muchas veces se devalúa en el tiempo, probablemente no le interesa tener algo que esté conectado con el valor de la moneda, porque perderían dinero. Mientras que en países que tienen su moneda que se evalúa constantemente, entonces en ese caso sí es interesante. Por ejemplo, yo estaba mirando un ETF sobre el Japón y había el que estaba cubierto sobre el riesgo del cambio había hecho un 18%, mientras el que no estaba cubierto con el riesgo del cambio había hecho un 10%. Entonces hay una diferencia bastante importante. El precio es el coste que tiene el ETF. Entonces tenemos que considerar los costes que puede tener un ETF, que como he dicho, que varían entre un 0,15% hasta un 1,5%, dependiendo de lo que es la cartera de referencia de nuestro ETF. Nosotros vamos a intentar buscar el ETF que tenga un precio más bajo. ¿Cuál elegir? Entonces lo primero que tenemos que decidir es el índice o la referencia a la que nosotros pensamos que sea interesante. Por ejemplo, puede ser el Nasdaq americano o el índice de transportes europeos. Tenemos que controlar el tamaño del ETF, porque cuanto más grande mejor, porque tiene menos posibilidad de ir para arriba. Siempre hay que tomarse esa pieza en consideración. Normalmente, cuanto más grande es el tamaño y más tiempo lleva el ETF en el mercado, mejor, porque significa que ha pasado varios momentos y es más fiable. Tenemos, como he dicho varias veces, decidir si es acumulación o distribución. Tenemos que decidir cuántos ETF comprar. Entonces, ¿cómo dividir nuestro dinero? ¿Queremos comprar todo de una vez? ¿Queremos comprar en el tiempo, que casi siempre es la mejor opción? ¿O cómo queremos que hacer? Veamos a ver el precio, calculamos cuánto dinero tenemos y de ahí lo compramos. Por ejemplo, un ETF que vale $20, tenemos $1,000, entonces en ese momento podemos comprar 50 ETF. Vamos al mercado, probablemente tenemos que comprar 49 porque habrá que pagar unas comisiones. Objetivos. Tenemos que ver cuáles son los objetivos de nuestra inversión. ¿Es un objetivo a corto plazo? ¿A largo plazo? ¿Es como si fuera una pensión? Entonces yo voy metiendo un pequeño dinero cada mes o cada año. Entonces, dependiendo de los objetivos, nosotros vamos a definir el fondo. Vemos que es un momento que el mercado es eufórico y pensamos que puede ir arriba, igual queremos comprar un ETF multiplicador. Vemos que en el mercado no hay nada especial y simplemente queremos hacer una acumulación en el tiempo, entonces podemos comprar un ETF que replica el índice de manera estándar. Y dónde comprar los varios ETFs. Entonces, por cada ETF tenemos que entender bien en qué mercado está cotizado. Dependiendo de en qué mercado está cotizado, nosotros compraremos ese ETF. A veces plataformas como Interactive Brokers os permite comprar ETF en todo el mundo, pero muchas plataformas que igual tenéis con el banco no lo permite. Entonces hay que estar seguro que el ETF que nos interesa esté cotizado en la bolsa donde nosotros podemos comprar y vender acciones. Vamos a ver, y estas son las web que os voy a
dejar también abajo con unos links donde podemos comparar los varios ETFs. Estas son todas, las primeras dos son en castellano, la última es en inglés. En inglés obviamente hay mucho más oportunidades de encontrar información, en español hay un poco menos, pero sí nos encontramos. Abajo os voy a dejar el link y en el próximo vídeo os voy a hacer un vídeo donde os voy a explicar de una manera práctica cómo en Morningstar, por ejemplo, vamos a elegir un ETF dependiendo de algunos parámetros, y así podemos seguir nuestro curso y todo inversor puede tener las armas exactas para poder actuar. Espero que os haya gustado el vídeo, dejar un like abajo y inscribiros al canal porque voy a dar otros cursos sobre lo que son finanza personal, y en el tiempo estoy seguro que todos juntos podemos mejorar mucho lo que son nuestras finanzas y nuestra manera de vivir. Hasta luego y buen trading a todos.